lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Te habla tu amigo Julián Rebolledo. Y bueno, antes de empezar, recuerda de darle ese like, ese share, compártelo para que sea de bendición para alguien más. Bueno, hoy traemos un tema el cual hemos titulado Caminando sobre las aguas. Sé que la semana pasada no grabamos tema, estábamos bien ocupados también. Así que nada fuera de lo normal. Estábamos trabajando para la obra, seguimos trabajando para el Señor. Gracias a Dios, la bendición de poder predicar, de llevar su palabra continúa, esto nunca se detiene. Así que bueno, aquí estamos de nuevo, sin más preámbulos, caminando sobre las aguas. Y uno de los milagros más grandes, podríamos decir, más ilustrativos de Jesucristo, sucede cuando el apóstol Pedro sale de una barca y camina sobre aguas turbulentas para encontrarse con el Señor en medio del mar. Ahora, esta historia la podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 14 del versículo 22 al 36. Estoy seguro que muchos conocen esta enseñanza, se la voy a parafrasear cuando el Señor sale caminando en medio del mar, ¿verdad? A medianoche los discípulos lo ven, lo miran, se asustan y dicen, un fantasma. Y el Señor le dice, tranquilo, que soy yo. Y Pedro mirándolo dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Y le dice, ven. Y Pedro se baja, camina sobre las aguas. Y bueno, ahí te vamos a meter un poquito más allá para ver lo que sucede. Porque aquí hay varias cosas que nosotros podemos extraer de estos versículos. Ahora, lo primero es ver cómo Jesús se queda aparte. No para descansar ni para venir a relajarse para ver qué estaba pasando. No. Él se quedó para tener esa comunión con el Padre. Él vino delante del Padre después de un largo y arduo día de enseñanza y de hacer muchos, pero muchos milagros. Él sentía ese momento de tener la comunión con el Padre. Ahora, esto es algo que nosotros debemos de hacer a diario, antes de salir de casa, durante y cuando llegamos a casa. Y quizás tú dirás, pero como que religiosito el muchacho, ¿no? Pero mire, es que no es así. Déjenme les cuento. Meditar en Dios es tenerlo presente siempre. Así nos vamos a dar cuenta cuando obramos mal. Si tú estás haciendo algo, tú piensas, Señor, ayúdame en esto. Señor, esta situación está difícil. Señor, dame fortalezas para eso. Eso es meditar en Él, tenerlo presente en todo el tiempo. Mira, yo, por ejemplo, todas las mañanas no salgo de casa sin darle gracias por un día más de vida. Le doy gracias cuando consumo los alimentos. Y antes de irme a la cama a descansar, también le doy gracias por el día recibido. Pero también tengo un momento a solas donde hablo con Él, donde le cuento cómo me siento, cuáles son mis anhelos, mis deseos, mis temores y hasta mis frustraciones. A veces me voy a caminar. Otras veces me tomo un cafecito con Él. Otras estoy en mi devocional o en la lectura de la palabra. Estos son ejercicios que debemos practicar a diario. De hecho, esto era lo que hacía Jesús siempre. Él siempre tenía esa comunión con el Padre. Nunca faltó la comunión con el Padre Celestial. Así es. Ahora, lo segundo es no quitar la mirada de Jesús. Cuando los discípulos vieron a Jesús venir en medio de la tormenta, ellos quizás pues no podían distinguir bien, quizás por el viento, quizás por la oscuridad. La silueta que se veía no era muy clara. ¿Cómo podrían ellos imaginarse que era Jesús? Ellos pensarían, y cualquiera pensaría en lo normal, bueno, Él va a tomar otro barco y quizás llega después. Pero es que así es Dios. Mire, así obra Jesús. Nos sorprende con detalles todo el tiempo. Ahora, cuando estos detalles ocurren, por ejemplo, en mi vida, en lo personal, yo me río y me gozo. Y yo digo para mis adentros, solo tú, Señor, puedes hacer estas cosas. Solo tú, Señor. Ahora, cuando Pedro lo ve, le pregunta en medio
de dudas lo siguiente. Ahí, en Mateo 14, versículo 28. Mateo 14, 28 dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro, emocionado, no lo podía creer. Yo me imagino a Pedro caminando, mirando a Jesús, diciéndose, esto no me lo van a creer ni en mi casa. Yo caminando sobre las aguas, en medio de una tormenta. Y estaba él riéndose, emocionado, cuando de repente el mar arrecia y las olas se hacen más y más fuertes. Y de repente Pedro quita la mirada de Jesús. El temor se apodera de él y chumbulum, que se hunde el muchacho. Para el agua se fue. Entonces Pedro desesperado grita, Señor, sálvame, sálvame. Y Jesús, extendiendo su mano, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hay una reflexión que debemos aprender. Es más, hay mucho jugo que extraer. Todos tenemos problemas en la vida. Jesús mismo nos lo dijo, en el mundo tendréis problemas, tribulación, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Esto quiere decir que Él está en absoluto control de las cosas. Pero nosotros tenemos que creerlo, no podemos dudar de ello. Hay problemas que se van a poner muy, pero muy difíciles y nos vamos a sentir como atrapados. Y es más, quizás van a haber problemas tan difíciles que no vamos a poder ver la salida. Y nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Las olas se van a levantar con tanta fuerza y ese viento va a soplar tanto, con tanto ímpetu, que nosotros no vamos a poder quizás sostener la mirada a Jesús. Y vamos a estar nerviosos. Pero nosotros no podemos estar así. Nosotros no podemos quitar la mirada de Jesús. Al contrario, es ahí donde más nos tenemos que aferrar a Él. Ahora, lo que sucede es que a veces nos gana el desespero. Cuando las noticias no son las mejores, cuando el pronóstico no es el que queríamos escuchar, cuando nuestros hijos se pierden en las drogas y los vemos más y más perdidos y alejados de Dios. Mire, ahí es cuando más fuerte tenemos que pisar en el agua, con la mirada puesta en Él, sin dudar de que nos vamos a hundir. Si nosotros quitamos los ojos de Jesús y nos centramos en nuestras circunstancias, pues vamos a quedar bajo el peso de nuestros problemas. Ahora, si nosotros clamamos a Jesús con fe, Él nos tomará y nos pondrá por encima de nuestra situación aparentemente imposible. Porque recuerden, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Dios es Dios de imposibles. Ahora, Pedro dejó que la duda desplazara su fe. En un segundo, él cuando vio el mar así dijo, Dios mío, ¿qué pasa? Y dudó. En todo el tiempo que él había estado con Jesús, todavía estaba él aprendiendo a confiar completamente en el Señor. Es tiempo que nosotros empecemos y que nosotros aprendamos a confiar ciegamente en Él. Recuerden entonces que esto es la fe. Nos lo enseña Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo sabemos de memoria. Así que entre más fuerte sea nuestra tormenta, es cuando más grande debe ser nuestra fe. Jesús hoy nos dice, como le dijo a Marta cuando su hermano Lázaro había muerto, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es más, si vamos a Marcos capítulo 9, versículo 23, la palabra dice que al que cree, todo le es posible. Así es, al que cree, todo le es posible. Y con esto debemos nosotros de aprender lo siguiente. Cuando Pedro sale de la barca, su corazón está lleno de buenas intenciones. Pedro se metió al mar. Él se metió seguro de que nada malo le iba a suceder. Pues era Jesús quien le dijo, ven. Él lo vio. Pues si eres tú, pues manda que yo vaya. Y Pedro se mete caminando todo sabroso en el mar. Ahora, también nosotros a veces damos un salto de fe con intenciones quizás mente buenas, pero al igual que le pasó a Pedro, nuestra fe puede flaquear. Eso le puede suceder a cualquier persona. Ahora, la fe de Pedro no terminó en fracaso.
Les voy a explicar por qué. Aunque él se hundió en medio, él clama al Señor. Ahora, si yo me hundo y yo estoy viendo que el Señor Jesús me dice, ven, y yo siento que es el Señor, pues yo me tiro a la mar. Pero si me hundo, quizás en medio del temor, yo digo, no era Jesús. Ahora yo pude haberle dicho a los discípulos, Pedro pudo haberse volteado a decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquiera, ayúdenme que me estoy ahogando. Pero él no clamó a los discípulos, él le clamó al Señor. Dijo, Señor, sálvame. Lo que prueba que su confianza aún estaba puesta en Jesús. Y miren, a Dios les gusta y le encanta escuchar nuestro grito de ayuda. No porque le gusta vernos sufrir, no. Eso significa que nosotros mismos sabemos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pedro clama impotente al único que le puede ayudar. Y miren, la experiencia de Pedro nos recuerda que un tropiezo en la fe es simplemente un obstáculo. El Señor está cerca, pero tan cerca de nosotros que Él está ahí para levantarnos, para darnos la mano. ¿Cuándo? Cuando nosotros se lo pidamos, cuando le pidamos ayuda. Y por eso es necesario entender que nuestra fe va ligada a la dependencia de Dios, porque nada podemos hacer separados de Él, absolutamente nada. Sin Cristo en nuestra vida, vamos a ser como un barco sin timón, vamos a la deriva golpeándonos con cuanta piedra se nos interponga en el camino. Y bueno, ya por último, para terminar, hablábamos con una amiga de casa, una persona que nosotros queremos mucho. Y ella me decía, Julián, la gente siempre habla de que Pedro dudó y se hundió, que le faltó fe. El muchacho, si hubiera tenido fe, nunca se hubiera hundido. Y la gente se pone a pensar, sí, Pedro le faltó fe, el hombre no creyó, hubiera podido creer, ¿cómo dudó? Pero decíamos, ¿quién le quita lo bailado? Así como decimos colegialmente hablando, ¿quién le quita lo bailado? La experiencia de él haber caminado sobre la mar, ¿quién se la quita? Pedro se hundió, sí, todos sabemos, pero él dio varios pasitos. Ahora, la Biblia no dice que Jesús se lo echó al hombro y lo trajo cargado a la barca. Pedro caminó con Jesús de vuelta hacia la barca en medio de la tormenta. Tú y yo tenemos que aprender a caminar con Él en medio de la tormenta. Mire, yo me imagino que el gozo de Pedro de haber caminado sobre las aguas debió haber sido algo espectacular, algo que tuvo que haber marcado su vida, una experiencia que nunca jamás él habrá podido olvidar. Hoy quizás yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú caminaste sobre las aguas? O sea, ¿cuándo fue la última vez que estando en medio de la tormenta, clamaste y ahí estaba Él diciéndote, soy yo, ven, no dudes? Y quizás sentiste su mano y juntos caminaron sobre las aguas. ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Sabes algo? No importa las circunstancias que estés pasando, no importa qué tan difícil sea tu situación, nunca quites la mirada de Él. Ese segundo que tú tomas para mirar hacia otro lado es el que espera Satanás para sembrarnos la duda, para sembrarnos el temor, para traer sosiego, cizaña y preguntarnos, ¿dónde está Dios en medio de mi situación? ¿Por qué nos abandonó? Es en esos momentos más difíciles donde nuestra fe debe de salir a flote. Pero para ello tenemos que aprender a ejercitarla. La fe es un músculo que se trabaja todos los días a través de la meditación y el estudio de la palabra, de la comunión con el Padre, esa comunión íntima con el Hijo y con el Espíritu Santo. Espero que esta palabra toque tu corazón, tu vida, que te abra el sentido espiritual y entiendas de que separados de Dios nada podemos hacer. Que no importa las circunstancias que tú estés viviendo, si tú pones la mirada en el Señor Jesús, nada te va a pasar. No importa qué tan alto se levanta el mar,
qué tan profundo sea el mar, qué tan altas sean las olas, qué tanto sople el viento, si tú miras al Señor Jesús, no vas a tener fe, porque Él nos dice que Él caminará con nosotros en medio de la tormenta. Así que te dejo con esta enseñanza. Recuerda, compártela para que sea de bendición para alguien más. Te habló tu amigo Julián en este tu programa Luz y Sal. Chao, chao, nos vemos. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.